estar con ustedes en este lugar. Es primera vez que venimos. Salimos a diferentes lugares, centros de rehabilitación, reclusorios, hospitales, gente en posición de calle. Salimos a las calles porque en nosotros hay gratitud. Dios nos ha rescatado a nosotros y cuando los vemos ustedes, los vemos reflejados en ustedes, ¿verdad? Mi nombre es David Pérez, yo tengo 38 años, soy de un país de Centroamérica, se llama Honduras, y mi niñez, para hablar un poco de mí y luego ir a la palabra, fue una niñez donde, por eso les digo que me veo reflejado con ustedes, porque me crié sin mi papá, sin mi mamá, mis primeros años, y anduve en la calle. Y eso me llevó a padecer muchas cosas, pasar cosas que golpearon mi vida de por sí. No criarte con un padre y con una madre, pues eso ya me tenía envenenado. Tenía mucho odio contra mi padre y también contra mi madre. La verdad, los llegué a juzgar. ¿Cuántos de ustedes han juzgado a sus padres? Pueden bajar sus manos. Tú y yo nunca vamos a pagarle a papá y mamá, porque Dios nos usó a ellos para que viniéramos a esta vida. Sí, se equivocaron, sí, también nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad? Crecí envenenado, lleno de odio. Andaba por la vida acusando a los demás, ¿verdad? Sin embargo, mi vida corrió peligro en diferentes ocasiones. En diferentes ocasiones me dispararon, estaba en el lugar incorrecto. Dios me guardó. No porque yo era bueno, porque nadie es bueno. La palabra de Dios dice que nadie es bueno, pero Dios sí es bueno y me guardó. ¿Cuántas veces te ha guardado Dios? Yo no entendía, y es que en mí había un propósito. Crecí, pasé muchas cosas, me vine para México, me fui a Estados Unidos 3 veces, mi vida corrió peligro, Dios me guardó, y de nuevo regresaba a México. Hace casi 9 años estuve a punto de morir. Y la verdad es que tuve miedo, sinceramente. Yo había pasado muchas cosas en la vida porque muchos de nosotros allá afuera muchas veces nos sentimos valientes. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero siempre hay uno más que otro allá afuera. Como dijo mi hermano Eric, muchas veces te toca dar, pero la mayoría de veces también te toca recibir. Como dijo mi hermano Eric. Eso es verdad. Pero ese 1 de mayo que yo estuve a punto de morir, tuve miedo, hubo temor en mí. Y me acordé de Dios. Interesante, ¿no? No quería saber nada de Dios. Dios me guardaba, pero en ese momento que corría peligro, que estaba a punto de morir, me acordé de Dios. Y me rendí, como ustedes le llaman aquí, ante un poder. Se lo sabe. Me rendí. Como pude, estando en casa, recuerdo muy bien ese 1 de mayo, que como pude, porque no tenía ni fuerzas, doblé mis rodillas y empecé a hablarle a Dios en medio del miedo, del temor, en medio de ese momento que no tenía fuerzas. Lágrimas salieron por mis ojos, recorrer mis mejillas, y yo experimenté un fuego. Yo experimenté el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo entró en mí? Y como una sombra, demonios salieron de mí. Porque por causa de hacer todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, demonios están o entran, como dijo el caballero. Y esa sombra salió y sentía una paz, un gozo que nunca lo había experimentado en la vida. Me sentía amado ese 1 de mayo. Desde entonces todo empezó a cambiar. Y eso es lo que tú ocupas, ese fuego. Lo que tú ocupas es el Espíritu Santo de Dios. Que Él entre en ti
Eso es lo que tú ocupas. Cuando Él entra en ti, todo empieza a cambiar, porque quien lo hace es el Espíritu, no tú. No eres tú. No. Es el Espíritu Santo. Es Jesús en ti y en mí cuando nosotros nos rendimos a Él. Dios es bueno. Y no le niega el Espíritu Santo a nadie, porque el Espíritu Santo está para todos. ¿Para quiénes? Para todos. No ocupamos pedirlo. El que pide, recibe. Pídelo. Anhélalo con todo tu corazón. Eso es un poco de mi introducción para hablarle de Jesús, pero antes vamos a hacer una oración, ¿les parece? Así como está. No repita mis palabras, no. Tú eres hijo de Dios. ¿Y qué padre no quiere escuchar a su hijo? Dios quiere escucharte a ti, mujer, señoritas, varones. No es que me equivoqué. ¿Quién no se ha equivocado? Abre tu boca. Esa boquita que tienes es para dirigirte a tu Creador. Es para decirle a Dios: aquí estoy de nuevo. Voy a empezar de nuevo. Con Dios se puede empezar. Yo te invito a que cierres tus ojos y oremos. Y tú mismo, con tus propias palabras, hazlo. Nada te lo impide. Padre bendito, amado Dios, gracias, Padre. Entendemos, Señor, entendemos lo bueno que tú has sido con nosotros y lo malo que nosotros somos. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, hay tanto por qué darte gracias. Porque reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras maldades, y tú no nos has pagado según nuestros pecados. No, Señor, más bien nos extiendes tu mano, tu misericordia, tu amor. Mira, Dios mío, este lugar. Mira a cada joven, a cada mujer, cada señorita. Tú, Dios mío, que escudriñas los corazones. Derrama, Padre mío, en este día de tu Espíritu Santo en tu pueblo, en este lugar, y que seas tú, Dios mío, como dice tu palabra en Apocalipsis, que tú te paseas entre los candelabros, que tú te pasees hoy en este lugar. Cambia los corazones, Señor. Sana, consuela, quita las cargas, liberta al cautivo. Toda fuerza del mal, todo espíritu que se opone, Señor, a ti, queda atado y queda inoperante en este lugar, y lo único que se va a mover es tu presencia, tu Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén. Así sea. Dios ve los corazones. Dios no ve la apariencia. Todos afuera, incluso acá adentro, puede hacer que los vean según sus apariencias, según lo que haces o has hecho. Pero Dios ve tu corazón. Dios ve a alguien que está con un corazón contrito, así como personas que ya están quebrantadas, llorando algunos. Dios ve tu corazón. Cuando tú estudias este libro hermoso, léelo, porque esta es la carta de amor que Dios nos ha dejado. Léelo con el deseo y el anhelo de conocer a Dios. Él te ama, mujer. Él te ama. Él te ama, varón. Él no te juzga. Él no te señala. Yo no vengo aquí a ponerte el dedo acusador, como dice Isaías 58. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios. No. Él te ama tal y como eres. Te lo voy a repetir. Él te ama tal y como eres. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Jesús vino hace más de 2000 años, como estaba escrito, que iba a nacer de una virgen
¿Por qué? Porque era una profecía y era una señal. En el libro de Isaías estaba escrito, profetizado: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mira qué hermoso. Era una profecía. No fue casualidad que Jesús nació de una virgen, no. Era una profecía, era una señal. ¿Para quién? Para el pueblo. No solamente para ellos, sino también hoy para nosotros. 700 años antes de Cristo fue escrito, aproximadamente. Y se cumplió, porque Dios es veraz. Él no miente. El hombre te dice: mira, carnal, voy a hacer esto. Cuando salga de aquí me voy a acordar de ti. Y luego se olvida. Porque los hombres somos fallidos, pero Dios no. Pasó el tiempo y luego eso se cumplió. Jesús nació en un momento de conflicto. Jesús nació en un momento difícil en el cual el pueblo de Israel había sido conquistado, sometido por Roma. Mira en qué momento Jesús nació. A hoy muchos se encuentran así, conquistados por el enemigo. Y a eso vino Jesús, a libertar a ese pueblo. Pero ellos creían, porque estaban esperando un Mesías, que significa Salvador, que venía a libertarlos precisamente de Roma en ese momento. No, venía a libertarlos, vamos, de la esclavitud que ellos tenían, que era su alma. Sus almas estaban cautivas, presas. Y yo creo que aquí hay muchos que se pueden sentir reflejados y decir: oye, pero yo estoy igual. Jesús, sus primeros 30 años, él creció, pero no había llegado su propósito. Mira que está la parte tuya. Ya llegó su propósito, ya llegó tu tiempo. No había llegado todavía para Jesús el tiempo. Jesús no había sido manifestado. Por eso muchos de nosotros que andábamos allá afuera dañando y dañándonos sin propósito, no entendíamos. Pero de repente Jesús aparece en mi vida y me doy cuenta que en mí hay un propósito, que en mí ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo en que Jesús fue bautizado y fue a las aguas. Había un hombre de Dios en aquellos entonces, porque siempre ha habido hombres de Dios, siempre. Estaba Juan el Bautista y Jesús llegó. Y cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en Jesús, en forma corporal de una paloma. Una paloma. Tiene que estar la parte tuya. El Espíritu quiere descender hoy en ti. Eso es lo que necesitas. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, ahí empieza todo. Ahí empiezas a entender que eres hijo de Dios, porque hay una voz en el cielo que dijo: Él es mi hijo. Porque para muchos Jesús no era hijo de Dios. Para muchos de los que están aquí, tú ni por cerca eres hijo y eres hija de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo entra en un hombre, entra en una mujer, sin importar si era sicario, si era drogadicto, si era la prostituta, Dios está diciendo: es mi hijo. Amén. Ella es mi hija. Amén. Dile que está la parte tuya: soy hijo de Dios. Qué hermoso Dios. Y Jesús empieza su ministerio. Tiene que estar la parte tuya. Te toca el tiempo de empezar. Y me llama la atención porque Jesús empieza su ministerio. El Espíritu Santo lo empieza a guiar. Esto no es el hombre que te guía, es el Espíritu. Por eso ocupas al Espíritu Santo, porque cuando Él entra, experimenta su amor, como muchas lo están experimentando ya. Cuando Él entra, tú ya no quieres esa vida. Tú dices: no, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. No, tú eres esto. A mí no me importa lo que los demás digan. A mí me importa lo que Dios dice. Y Dios dice que yo soy su hija. Dios dice que yo soy su hija. Y de repente Jesús empieza a escoger sus discípulos, sus apóstoles. Pero me llama la atención que Jesús no entra al templo a tomar discípulos.
Jesús, cuando llama a sus discípulos, no entra al templo. ¿Cómo? Si Jesús hoy anduviera en la tierra, fuera al barrio, anduviera aquí entre nosotros, escogiendo sus discípulos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los que estaban en el templo, ellos creían que estaban sanos. Y Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos, por los que reconocían que estaban mal, por aquellos que reconocían su condición. Y los que estaban en el templo se sentían sanos y hacían excepción de personas. Decían, tú no puedo acercarme a ti porque me vas a contaminar. Como que eso no ha cambiado mucho. Me llama la atención que Jesús ocupa discípulos, y hoy Jesús ocupa discípulos, ocupa hombres, ocupa mujeres, y llama a uno y le dice a uno y le llama a Simón el celote. Normalmente Simón el celote, esa palabra tiene varios significados y también significa celo, eran matones. ¿A quién se le ocurre de llamar un matón? Es que no importan tus fallas, no importan tus errores, no importa si has matado, no importa qué es lo que la gente dice. Aquí lo que importa es que Jesús te está llamando. Mira que está la parte tuya, Jesús te está llamando. Jesús llama a un hombre que eran considerados matones, pero vio su corazón. Aquí Dios ya ha visto el corazón de mujeres y de hombres. Y por eso el Señor se está paseando hoy en este lugar. Amén. Así que solamente atiende el llamado. Amén. No importa si eres un Simón. No importa si llevas algunos muertitos. Porque Jesús dio su vida por todos. Amén. Y no solamente se queda ahí. Simón aparte va y llama a Pedro. Pero Pedro tenía un genio, un carácter. Dile que es la parte tuya, ahí te llamo. Tócala así. Pedro era iracundo. Pedro era un hombre que de repente le cortaba la oreja a otro en Getsemaní. Pedro era uno que de repente decía, yo me conozco a Jesús, que le caiga una maldición. ¿Cuántos Pedritos hay por aquí? Y Pedritas. Y Pedro le dice, Señor, apártate de mí. Soy un pecador. En otra palabra, Pedro le dice, Señor, no pierdas el tiempo conmigo. Mira, es que muchas veces estamos como Pedro. Muchas veces te ves a ti mismo y estás limitando a Dios lo que Dios quiere hacer contigo hace muchos años. ¿Cuántas veces sabes que Dios viene tratando contigo hace años y tú te has hecho un lado? Por tus fallas. ¿Y cuántas veces has ido como Pedro que has ido a llorar amargamente? Ya caí de nuevo. Ya la regué. ¿Acaso Jesús no sabía? ¿Acaso Jesús no sabía que tú y yo le íbamos a fallar en algún momento? Pero Él lo escogió, y eso es lo importante, que el que escoge es Dios. El que escoge no es el hombre, es Dios. Y de repente llama a un Leví y le dice, sígueme. Los Leví eran recaudadores de impuestos que normalmente eran conocidos como ladrón. Mira, ahí te están llamando de nuevo. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de Jesús? Llama puras bichitas como nosotros hoy por hoy, ¿verdad? Pero a mí me encanta la palabra porque Jesús, en el sistema religioso, en los tiempos de Jesús, les estaba explotando la cabeza a estos líderes, no entendía. Jesús pone todo de cabeza. Y estos líderes religiosos no entienden porque vive Jesús con prostitutas, mujeres adúlteras, mujeres de la calle, con matones, con iracundos, con ladrones. Es que Jesús vino por los enfermos.
Y Leví, dice la Escritura, que dejó todo. Mire que está la parte tuya. Te va a tocar dejar todo. Es que cuando experimentas el Espíritu Santo de Dios, no te importa eso. Eso es basura. Eso es basura, eso es nada. Tú quieres seguir al maestro. Vas a dejar la mesa, vas a dejar la droga, vas a dejar la marihuana, vas a dejar la piedra, vas a dejar la cocaína. Cuando Jesús entra en ti, tú quieres dejar eso, pero cuando Jesús entra, cuando Él no ha entrado, tú sigues batallando en la mesa. Tú sigues como Pedro queriéndote rebuscar en las redes. Tú sigues como Simón el celote, matando uno y otro de vez en cuando. Pero fue por ellos que Jesús vino. Por gente como nosotros. Y hoy Jesús está llamándolos a ustedes, para que ustedes le sigan. Tiene que estar la pantalla, ¿le vas a seguir? Jesús estuvo con ellos casi 3 años, casi 4 años aproximadamente, 3 años de acción. Y anduvieron predicando de Jesús. Levante la mano, ¿cuántos de los que están aquí han andado predicando de Jesús? 2, ¿y más? 3, 4, ¿se dan cuenta? Anduvieron con Jesús. Le dijeron en algún momento, estaré contigo siempre. Pero Jesús, llegó el tiempo de que tenía que entregar su vida por remisión, pagando el precio por toda la humanidad. A sus 30 y fracción de años, Jesús dijo, llegó la hora. Qué bonito que tú el día de mañana y yo podamos decir, llegó la hora, ya es momento que me vaya con mi Padre. Cuando tú mueras, esa debe ser tu fe. Este cuerpo se lo comerá el gusano, pero iremos con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Jesús pagó ya por nosotros. No lo merezco, yo tampoco. Yo no lo merezco. Pero Él pagó por mí. Él pagó en mi lugar en esa cruz, en ese madero. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando Jesús murió? Dice la Escritura que cuando Jesús murió, como estaba escrito que tenía que morir y resucitar al tercer día, se fueron a encerrar en una casa. Por miedo. ¿Cuántas veces te has sentido así? Encerrado. Por miedo. Si querés salir de aquí, ¿qué va a hacer cuando yo salga? Así se encontraban ellos, con miedo, encerrados. Y el Señor te dice, no temas, no temas, no temas. ¿Cuántas veces estamos encerrados, bloqueados, sin entender, sin saber qué hacer? ¿Cuántas veces nos pasa como los apóstoles? Ellos tienen miedo a salir, porque su vida corría en peligro afuera. ¿Cuántos de ustedes han estado así? Levanten sus manos. Pueden bajarlas. Qué bonito que cuando muchas veces estamos como los apóstoles y Él sabe que estamos con miedo, me llama la atención que Jesús vino a ellos, estando las puertas cerradas. ¿Cuántas veces cuando tú y yo no hallamos salidas, nos encontramos con miedo, de repente Jesús viene a nuestras vidas? Qué hermoso, ¿no? Cuando más mal te sientes, cuando más peor estás o estamos, cuando no vemos salida, Jesús aparece. En otras palabras, ya hoy sí te vas a atender. En otras palabras, Jesús diciendo, ya hoy sí me vas a dejar que termine de orar yo.
quieres seguir encerrado? ¿Cuántos de ustedes ya llevan como 4, 5, 6 anexos? Levante la mano. Vale, gracias. ¿Quieres seguir más tiempo encerrado con ese miedo? Porque ellos pudieron haber seguido más tiempo encerrados. Pero es que cuando Jesús entra en una casa que simboliza nuestra vida, nuestra persona, el miedo se va. Amén. Cuando Jesús entra en una persona, el temor se va. Se va el rencor, se va el odio, se va la tristeza, se va eso de que te sientes solo. Aún lo que hay es paz, aún lo que hay es gozo, aún lo que hay es una seguridad. Por eso lo que ocupamos es que Jesús entre en nuestra casa, entre en nuestra vida. Y cuando Jesús entra, me llama la atención, porque este libro es muy hermoso, pero este libro hay que saborearlo como la comida. Cuando Jesús entra, no le reprochó el miedo, no lo señaló, no le dijo: Pedro, qué hipócrita eres, no manches. No. Cuando Jesús entra, no es como el hombre que te empieza a sacar y hiciste esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No. Cuando Jesús entra a la casa, lo que le dices es: paz sea con ustedes. Y eso es lo hermoso, que cuando tú experimentas la presencia de Dios, experimentas esa paz, experimentas ese amor. Dios no te dice: hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste aquello. Lo que te sientes es amado. Y de eso venimos a hablarles. Pero tú ocupas vivirlo, porque yo te lo puedo hablar, pero tú ocupas vivirlo. A mí me lo hablaban y yo escuchaba, pero no lo había vivido. Y hoy, cuando el Señor entró en esta casa, cuando el Espíritu entró en mí, yo empecé a pedirle perdón a la gente. Yo empecé a perdonar. Pero fue Dios. Recuerdo ese 1 de mayo, doblé rodillas y el fuego entró en mí. Y Jesús, dice la Escritura, que sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Escucha lo que Jesús entró a esa casa. ¿Entró a qué? A que recibieran el Espíritu Santo. Si hoy nosotros estamos aquí, lo que Dios quiere es que ustedes reciban el Espíritu Santo. Porque si ustedes solamente se quedan con el conocimiento, no basta. Ocupan el Espíritu Santo. Por eso ustedes van a ver como Eric, que dio su testimonio que andaba en las drogas, y testimonio de hermanos, que quien obró en ellos fue el Espíritu Santo. Jesús quiere soplar, porque cuando Jesús sopló sobre ellos, ¿sabe lo que les estaba diciendo? Yo fui quien sopló sobre Adán. Espero que no me hayan entendido. Cuando Jesús sopló sobre ellos, lo que Jesús estaba diciendo: yo fui quien sopló sobre Adán aliento de vida en el principio del mundo. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él siempre ha existido. Sí, en la humanidad existió apenas 2000 años. Pero Él siempre ha existido, porque Dios es espíritu. Y siendo espíritu, se hizo carne. Y hoy Jesús en esta tarde quiere soplar con ustedes. Amén. Si tú anhelas el Espíritu Santo, Él te lo da. Y una vez entre, Él va a empezar a hacer la obra en ti. Es Él, no es el hombre. Yo soy un hombre fallido igual que tú. Pero es el Espíritu Santo de Dios en ti. Y así como en Jesús había un propósito, se llevó el tiempo en ellos, en los apóstoles, se empezó a llevar a cabo un propósito de Dios. Y hoy ese propósito se sigue llevando a cabo en cada uno de nosotros, que recibimos el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién quiere recibir el Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios.
Muy bien. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Te hagan.